amigos, vamos a entrar en materia local, más con el ánimo siempre de informar para crear conciencia y hacer docencia para crear conciencia. Vamos a referirnos a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional con la conformación de las comisiones, las 15 comisiones. Ya vamos para, ¿qué?, 3 semanas y no se define esa situación. Esta situación. Se habla que hay un mangoneo, un matraqueo por parte del PRD en unión con el partido realizando metas, que son los que están obstaculizando. Bueno, el PRD tiene uno de los más importantes practicantes de esta metodología. Estoy hablando del diputado de Bocas del Toro. Pero en este sentido ahora hay una asamblea distinta con 20 unidades nuevas, pero pretender seguir con lo mismo me parece que no debe ser permitido por la unión esta que se ha dado, que se ha conformado, y que ojalá que detenga esta intención del PRD y de RM, porque ya se está hablando, perdón, de que las comisiones podrían, está en un momento crucial, 3 semanas es mucho, ¿eh? Se habla, por ejemplo, que la Comisión de Credenciales, de acuerdo a fuentes legislativas, podría estar en Perdón. manos del grupo Vamos, que la de presupuesto en manos de Cambio Democrático. Son dos de las principales, no son menos importantes las demás, pero estas dos son importantes. La de Relaciones Exteriores estaría a cargo de Seguimos, Salud y Desarrollo Social, un panameñista, y estaría la de Comercio con Seguimos, eso es lo que se habla. La de presupuesto tiene ya que ver con precisamente el presupuesto del Estado del año 2006. El presidente de la Asamblea Nacional, el nuevo presidente, anunció que este bloque entre Vamos, Seguimos, Panameñistas, Cambio Democrático y 2 diputados del Partido Popular tienen presidido, liderizar o presidir estas comisiones que acabo de informar a ustedes. Entonces, vamos a ver cómo la ven ustedes, Sabrina y Camila, los objetivos que se han impuesto a esta gente, cómo van a reaccionar estos grupos de novatos políticos, bisoños políticos, ¿no? A ver, Sabrina, usted primero. Sí, antes del análisis político, yo quisiera hacer como un análisis institucional de varias cosas que están pasando en el país. En el tema de las comisiones del legislativo, la conformación de las mismas y por ende las presidencias de las mismas, lo que me parece interesante es que la Asamblea ahora tiene una posibilidad, tiene una oportunidad de oro de cumplir con su rol fiscalizador y de cumplirlo con integridad y con altura. Entonces, por eso yo decía en mi primer análisis después del 1 de julio que gran parte de si hay una renovación o no, lo veremos en las conformaciones de comisiones importantes como credenciales, presupuesto, gobierno y en los perfiles de quienes las lideren. Si las presiones del Ejecutivo de controlar credenciales, por ejemplo, o de que un PRD controle presupuesto, logran su cometido, pues estaremos ante una pésima negociación que hicieron los jóvenes de Vamos, y que son los que más aportaron votos para esta nueva coalición legislativa, esta nueva mayoría legislativa, pero más allá de eso, se desdibuja el rol de contrapeso que debe jugar la Asamblea. Entonces yo esperaría que los partidos que acompañaron a las bancadas de libre postulación a conformar esta nueva mayoría legislativa tengan conciencia de que el país los está mirando, y que el país espera ver esa renovación en la Asamblea en términos de un contrapeso al Ejecutivo, no que sea José Raúl Mulino quien decida o quien diga desde su podio quién va a presidir o quién me dijeron que va a presidir y se forme algo parecido a lo que se formó el 1 de julio.
¿Y por qué digo que esta reflexión de la defensa del sistema aplica a varias cosas que están pasando en el país? Yo también lo aplico al tema del Suntrax, que el tema del Suntrax no se trata del Suntrax. Tú puedes cambiar la palabra Suntrax por cualquier otra organización sindical o quizá otra organización. Lo que es importante para mí como ciudadana panameña, como politóloga, como periodista, es que se comprenda que vivimos en una democracia. Y en una democracia donde hay tres poderes, eh, el Ejecutivo no puede o no debe eh, juzgar, condenar desde su podio, como la ministra de Trabajo, las palabras que utilizó en esa primera conferencia de prensa, pues ya ha tratado de recoger que ella lo que va a poner es una demanda y que se analice, pero creo que a nadie se le puede olvidar que lo que ha ocurrido con la dirigencia del Suntrax comienza con anuncios de parte de José Raúl Mulino, diciendo voy a acabar con el Suntrax. Tampoco podemos olvidarnos que antes de eso, cuando recién llegó al gobierno, reabrió las cuentas bancarias del Suntrax, que es una gran pregunta no contestada. O sea, si estas investigaciones de extorsión y lavado de activos vienen de mucho antes, entonces ¿por qué se reabrieron las cuentas? Si el Ejecutivo ya tenía esa información. Sí, lo que no se puede relativizar ninguno de los grandes incidentes que han ocurrido últimamente en el país. Eso es importante, ¿no? La- Lo que básicamente quiero decir es que uno no tiene que coincidir con los métodos del Suntrax ni pensar que son inocentes, que la dirigencia es inocente de los cargos que se le imputan para defender que vivimos en un sistema democrático y que esto, al igual que lo del intento de controlar las comisiones, es parte del desdibujamiento de esos pesos y contrapesos que deben existir en una sociedad. No, Mira, y yo agregaría a tu reflexión, Sabrina. cuando el discurso del odio comienza a entrar, a desdibujar el principio de la democracia, eso envenena a la sociedad. Y hay que tener cuidado, porque en una democracia tiene que existir la pluralidad, por una parte, por la otra, el derecho a disentir. El día que se criminaliza el disenso, estamos en problemas. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas, hay que darle espacios siempre dentro del contexto de las reglas del juego en materia de justicia, etcétera. Pero sinceramente, me preocupa mucho el discurso de odio. Camila, adelante. Y también los mensajes que se mandan. Hablando de discursos, muchas veces cuando suceden elecciones aquí y en todo el mundo, una de las primeras cosas que dice el ganador en busca de consensos es que va a gobernar para todos los, y ahí puedes insertar el gentilicio del país donde sea, que va a gobernar para todos los estadounidenses, para todos los panameños, para todos los brasileños, para todo lo que sea. Y suena como una frase cliché, pero esa idea es muy importante. O sea, la idea de que quien sea que gane con el apoyo de A, B y C va a gobernar. Cuando llega al poder, tiene que gobernar para todo el mundo. Y parte del problema es que los mensajes que ha enviado esta administración un poco entran en conflicto con esa idea. Primero, porque por lo mucho que cacarean el hecho de ser un gobierno pro empresa, que el problema no es que sea un gobierno que favorezca la inversión, etcétera, sino que la manera como han llevado ese mensaje, cuando uno la junta con cosas como los ataques particularmente, o los procesos particularmente contra, en este caso, gremios trabajadores, contra el tema de los docentes, mina la capacidad del gobierno de decir después, cuando tiene que entrar a un proceso de negociación, y pongo el ejemplo de cuando se venga la conversación del salario mínimo o de la convención Capac-Suntrax, para decir dos que están ligadas específicamente a una negociación empresarios-trabajadores, pero seguro hay otras, eso
mina la capacidad del gobierno de después decir que es un actor que está ahí dispuesto a ayudar a ambas partes. Y digo, y eso, para haber pasado el primer año, todavía estamos temprano. Todavía quedan casi 4 años de gobierno en el que esas posiciones tan frontales, me preocupa la capacidad que va a haber de negociar, porque es mentira que este es el último conflicto que vamos a tener durante esta administración. Y no digo conflictos necesariamente en choques con lacrimógenas, etcétera. No, simplemente toda administración tiene sus puntos de conflictos que no todos han llegado. Lo que pasa es que los últimos, en general, se han degradado a eso. Pero ¿qué capacidad va a tener el gobierno de negociar con diferentes partes cuando la impresión que dan es que se van a ir de frente con quienes no están de acuerdo? Mira, Entonces, he ahí el problema un poco con la retórica que se utiliza, y por eso es importante la moderación en el lenguaje por parte de quien ostenta el poder. Porque aunque todas las acusaciones fueran ciertas contra el Suntrax, o aunque todos los procesos que le tienen a los docentes, al final el gobierno tiene que cuidar cómo se expresa, porque no puede dejar no solamente la impresión, sino que a veces es confirmada por la realidad, sí, de que simplemente está de un lado y que todos los que están del otro lado, lo que va a haber es confrontación. Entonces tiene que cuidar el lenguaje, tiene que cuidar no solamente los procesos que hace, sino cómo los comunica. Y siento que ha habido varios errores. Y es ahí el principal problema. el gobierno tiene que moderar los tonos y los modos. Ojo, tonos y modos. Esa conjunción es importante para, primero, buscar el consenso, que no es una opción retórica, ojo. El consenso es una necesidad estratégica, hay que entenderlo también por una parte y por la otra. Estoy viendo un creciente camino hacia la polarización social, y eso creo que no es saludable para una democracia. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Iniciamos este bloque hablando de, hay una serie de fracturas históricas muy relevantes que son las que recoge el periodismo, el que guarda como parte de la memoria histórica los hechos acontecidos en el pasado, que quedan grabados en mármol, ¿no? Para el futuro. En este caso, un periodismo sano, robusto, es necesario, pero sin usar retórica intoxicada, ni usar lenguaje poco comedido, sino decir la verdad y nada más que la verdad. Y eso tiene que ver mucho con la manera como aquí se han detenido muchos excesos gracias al periodismo investigativo. Muchos excesos, muchos asaltos a la cosa pública se han revelado o develado gracias al periodismo. En momentos en los que el clima está más enrarecido, el periodismo ha sido como una luz, que es una guía, ¿no? Para que la gente conozca cuál es la realidad que se esconde debajo de la alfombra. Estoy hablando de la suciedad que hay muchas veces debajo de la alfombra. Dicho esto, siempre abogamos por un periodismo decente, un periodismo de altura, sin pobreza literaria, ni tampoco recurrir a la ofensa, al agravio. No es necesario. Simplemente decir la verdad tal cual es. Buscar el antídoto a tiempo de lo que es el irrespeto que se le hace al ciudadano. Dicho esto, tú querías hablar algo, Sabrina, sobre ese tema, ¿no? A mí el tema del lenguaje en el periodismo me parece algo de estilos. Me parece que lo importante del periodismo, o sea, yo no pondría el peso sobre el lenguaje que se use, porque cada periodista, sobre todo en columnas de opinión, tiene su estilo. Un factor. Pero yo sí pondría el peso en si estamos si estamos profundizando y yendo a la raíz de los problemas o no. Y por ejemplo, volviendo al análisis de la protección del sistema democrático,
hay una reflexión que ha hecho el politólogo Juan Diego Alvarado desde hace 2 meses, y es que la apuesta del gobierno es que el país odia más al Suntrax que lo que quiere la democracia. Y entonces en esa apuesta tú ves los aplausos fáciles que se ha ganado José Raúl Mulino con esta serie de procesos que se han venido anunciando. Pero entonces, ¿cuál es la labor del periodismo ahí? La labor del periodismo es no irse con el aplauso fácil, sino recordar que aquí lo que está en juego es la defensa de un sistema. Y en ese sentido, creo que es sumamente importante que en estos tiempos que estamos viviendo, los medios de comunicación protejan a sus periodistas investigativos y críticos, a aquellos que por años han podido develar lo que el poder quiere ocultar, y aquellos que por años, digamos, han dicho las cosas de frente y sin censura. Pues estoy usando mis dos marcas. Entonces, yo comentaba un poco lo que pasa o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que con presiones o con incentivos económicos del gobierno, pues los medios toman decisiones editoriales. Y eso no es solamente en Estados Unidos, eso está pasando en todo el mundo. Gran parte por ejemplo, de los procesos que se le siguen en Israel a Bibi Netanyahu tiene que ver con su afán de controlar la prensa. O sea, es un tipo de modelo populista que busca controlar la opinión pública. Entonces, únicamente en Israel, donde él ha tratado por eso voy a Panamá. Voy a Panamá. Aquí cerca en Costa Rica estamos viéndolo también con el presidente Chávez, Bukele en El Salvador. O sea, correcto. Autoritario por parte de algunos mandatarios. Y Netanyahu no es una excepción, ni lo es tampoco Trump. Por el saldo que estamos viendo, la estela de damnificados, voy a usar ese término, que está dejando con figuras prestantes muy reconocidas en la historia de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Porque no olvidemos que los medios somos el reflejo de la realidad. Eso es lo que hay que entender, hay que comprender. Entonces, nos convertimos en enconados enemigos del poder político. Eso es así, siempre ha sido así. Hay una relación amor-odio. ¿Cuál es el amor? Cuando está en oposición. Odio cuando está en gobierno. Esa es la realidad que hay que decir. Adelante, Sabrina. Pero hay una parte que es muy clave y es lo que yo venía diciendo, es el apoyo de los medios a sus periodistas. Es sumamente importante que reflexionemos sobre eso, porque en tiempos de que la democracia se ve debilitada o amenazada, el periodismo es el periodismo crítico, el periodismo valiente es uno de las patas de esta mesa que en Panamá empieza a cojear. Entonces, esa es un poco la reflexión que quería hacer. Se cumple ahora un año desde que yo salí de TVN. Yo salí de TVN cuando llegó José Raúl Mulino. Y estamos viendo procesos parecidos o en otros medios, diferentes, pero que tienen este denominador común de lo que pasa alrededor del mundo. Y por eso hago el llamado en este espacio, que es un espacio que siempre ha apoyado, y tú fuiste el primero en llamarme, por ejemplo, siempre ha apoyado el periodismo independiente, el periodismo acucioso y el periodismo vertical, y que se digan, digamos, las cosas que están ocurriendo y que alguien está tratando de ocultar sin ningún tipo de censura. Sabrina, algo más de forma que de fondo. Siempre hoy lo hago. Y lo haré mañana. Sigues, correcto. Pero hay que entender algo, ¿no? La práctica de un periodismo comprometido desde el punto de vista social, político, pero sobre todo moralmente comprometido con la justicia, es lo que te define la calidad de la democracia en el país. Porque la libertad de expresión va amarrada con la democracia, para los que no lo han descubierto todavía. Me parece que hay que hacer un alto y una reflexión en este país de la desigualdad.
Aquí el problema no es que Panamá es un país rico, el problema es la desigualdad, la distribución de la riqueza. Asimismo, como se distribuye mal la riqueza, se está distribuyendo mal el criterio informativo en algunas ocasiones. Mira, eso que hablamos nosotros hace unos instantes de lo ocurrido con el productor del programa 60 Minutes en los Estados Unidos, uno de los programas más vigorosos, más fuertes, de mayor influencia en ese país, realmente me llamó la atención. A mí me gusta ese programa particularmente, pero lo que preocupa es el talante discriminatorio que hay algunas veces por parte del poder hacia algunos medios, pero sobre todo para los periodistas. Aquí debe prevalecer es la fuerza de la razón. Eso es lo que debe prevalecer. Y cuando se tiene la razón no hay que discutir, no hay que gritar, hay que nada más defenderlo con ideas. Y la transparencia, cuando un medio toma una decisión editorial, transparentarle a sus lectores las razones por las cuales la tomó o no. Sí, sí estoy dando los tonos y los modos, ¿no? Eso, reitero, es importante, pero en estos vientos de fronda que estamos viviendo en muchos países, donde el periodismo está en riesgo, atención, muy en riesgo, creo que vale la pena hacer ese tipo de reflexiones, hacerlas a tiempo para no tener después que lamentarnos. Entiendo, por supuesto, que cada cual hace lo que quiere, son muy respetuosos de esas cosas. Lo importante es mantener, en el caso nuestro, mantenemos nuestra marginalidad, significa nos mantenemos al margen, ¿ok?, de cualquier tipo de interés político o económico. Eso es importante y lo mantenemos al precio que sea, porque yo creo que los medios no pueden depender del humor político. Eso es importante, ¿no? Porque somos el reflejo de la realidad, o debemos ser el reflejo de la realidad. Y hablar siempre de la manera como hay que describir lo que está ocurriendo en el país. Decir lo contrario es una falta de ética. Una palabra que se practica muy poco, lamentablemente, no únicamente en el periodismo, sino en todos los órdenes de nuestra sociedad. La ética ha quedado a un lado, por alguna razón, en muchas áreas del quehacer nacional. Lo que tenemos nosotros que mantener viva es esa luz que logre aclarar las cosas que pretenden que se mantengan en la oscuridad, hacerlo objetivamente, sin un tipo de tonos, sin un tipo de color político, de banderas ni de posiciones ideológicas. Lo importante es hacer un periodismo que sirva realmente para crear conciencia, que es lo que nosotros hemos mantenido aquí. Hacer docencia para crear conciencia. Si en este país, en su debido momento, el periodismo investigativo no hubiera hecho la acción de levantar la olla de presión de la corrupción, muchísima gente todavía estuviera disfrutando del saldo que dejaron con el atraco a la nación, el atraco a los fondos públicos, gracias al periodismo. ¿Sabe por qué? Porque la justicia tiene una deuda que no ha saldado todavía, que era de darle seguimiento a los escándalos comprobados, corroborados, que el periodismo nacional ha hecho. Esto quiero que quede muy claro, que no es fácil, para nada, no es fácil, pero de que se puede, se puede. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, el país está a la espera de conocer resultados de cosas importantes. Por ejemplo, en qué va a terminar este asunto de el IFARU. Pero yo pienso que el escándalo y los excesos del IFARU no comenzaron con el señor Meneses, es su nombre. ¿Cuál es el primer nombre del señor Meneses? El señor Meneses, el ex Bernardo Meneses. De ahí no comenzaron ni tampoco terminaron. Me gustaría y mucho, que esa investigación se amplíe hacia atrás, hacia otros gobiernos, porque es harto conocido
que históricamente no tampoco de la democracia. Antes de la democracia, la manipulación de las becas desde el punto de vista político y económico era una cuestión de casi todos los días. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales y con los medios y sus trabajos de investigación, pues es mucho más evidente, más a la luz pública. Pero sí, conmino a la autoridad competente a que investigue por lo menos cómo se manejó el IFARU del gobierno de Guillermo Andarga Alemania y para acá. Eso sería muy saludable para todos nosotros. Camila, adelante. Sí, más allá del caso específico del IFARU, del cual creo que todos debemos estar advertidos, parece indicar va a ser difícil un poco obtener los resultados judiciales que la gente quiere. Que personas castigadas por eso, no, por lo menos hasta el momento no hemos visto mayores avances en una investigación verdaderamente en cómo se distribuyeron los fondos, etcétera. O sea, por ejemplo, contra Meneses sabemos que tiene diferentes causas, entre ellas el enriquecimiento injustificado, etcétera. Pero cuando la norma se cambió para permitir este tipo de discrecionalidad, eso quizá complique el poder verdaderamente ampliar la lista de personas que enfrenten alguna consecuencia por el caso del IFARU. Pero me gustaría no dejar eso nada más en el caso del IFARU, sino también extenderlo a lo que estamos viendo con la contaminación de agua en Azuero. Porque el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, este fin de semana se le preguntó por el tema de las sanciones y las multas a personas y empresas que, según las investigaciones, contaminaban el río La Villa y el río Estibaná. Y él dijo que pusieron recursos de reconsideración, pero que al final se les negaron y que se les aplicaron las sanciones. Pero cuando uno ve las sanciones, son $9,999. O sea, el máximo es hasta $10,000. Y entonces para una persona en Azuero que ya tiene más de un mes sin agua, que no tiene confianza de que cuando se va a bañar todos los días, si hay algo que, o sea, si consumió por un tiempo antes de eso algo que le podría causar enfermedades o parásitos o lo que sea. O sea, que a las entidades, para incluir personas y empresas que se designan responsables, que la multa sea $10,000, eso es algo insultante para la gente. Y lo que dice el ministro es que eso es mejor que cero porque antes no se sancionaban. Pero es importante, cuando ocurren cosas, claramente lo que esto indica es que hay que cambiar la norma. O sea, que tiene que haber unas mayores consecuencias. ¿Sabrina? Sí, no necesariamente tienes que cambiar la norma. Algo que yo quiero compartir con ustedes. He recibido ahora mismo un mensaje del canciller de la República, Javier Martínez Hacha, el ministro de Relaciones Exteriores. Él hace un aporte y él dice que sin libertad de prensa no hay ciudadanía informada y sin ciudadanía informada no hay democracia verdadera. Y agrega, el presidente Mulino y su gobierno han respetado en todo momento este mandamiento. De eso hay pruebas más que suficientes, dice el canciller de la República, un mensaje que me ha enviado. Y que dice que el gobierno del presidente Mulino ha reformado su compromiso con el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, lo que implica respetar y proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, suscribiendo declaraciones importantes. Y cierra su comentario diciendo, Panamá es signatario de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, que obliga al Estado a proteger la libertad de pensamiento y de expresión, y este gobierno así lo acepta. Esto se llama, en periodismo, mostrar los dos lados de la moneda. Gracias por... ¿Puedo comentar algo? Es el mismo lado. Los comentarios que hice nunca apuntaron directamente al gobierno, siempre apuntaron, y siempre dije, es la responsabilidad de los medios proteger a sus periodistas. Como tú no puedes decir que en otros países, sea en este momento al menos, salvo que hables de Venezuela o de Nicaragua, que cierran directamente medios, no es una presión directa, es una presión indirecta, pero al final las decisiones editoriales las toman los dueños o los directores de medios. O sea, yo nunca dije eso. Y lo otro que quería decir con lo de las multas de mi ambiente, hay un precedente.
cuando en la época de la contaminación por atracina de campos de PC, lo que se hizo en el gobierno de Juan Carlos Varela, y en ese momento estaba como primera ministra de Ambiente, Mireya Endara, es que la autoridad local delegó el poder, o sea, la multa no la aplicó la autoridad local, sino la central, mi ambiente central. Y ahí el límite de multas es mucho más grande, hasta 10 millones de dólares. Entonces, si tú quieres, creo, o sospecho, o pareciera que se están escudando en un tecnicismo, porque si tú dejas ese caso como un caso regional, en efecto, el tope de multa son 10,000. Pero si tú buscas la manera de que la autoridad local delegue competencia y se vaya al Ministerio de Ambiente Central, la capacidad de multar aumenta. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí es donde tú muestras la voluntad de que la ley sea igual para todos. Y volviendo un poquito al caso del IFARU, para dar otro ejemplo, en la lista de beneficiados del IFARU hay personas cercanas a este gobierno. Entonces, cuando arranca y en el discurso inaugural de José Raúl Mulino hubo una frase que nos llenó a todos de esperanza, y es que dijo: vamos a buscar la forma de que esos auxilios económicos se conviertan en préstamos y de recuperar los dineros. Yo no sé si se ha buscado la fórmula legal o si eso existe, pero lo que no puede haber, considero yo, desde el punto de vista de la opinión pública, es selectividad en cuanto a la divulgación de los nombres, porque al final hay personas sinvergüenzas, privadas, que teniendo los recursos o no cumpliendo con los requisitos, sus hijos, sobrinos, lo que fuera, acudientes, recibieron el dinero para eso. Entonces, la prueba de fuego de cualquier gobierno, no solamente de este, es que las normas y la justicia y los discursos se apliquen tanto para opositores como para personas cercanas al gobierno. La justicia como la salud, igual para todos, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Correcto. Pero mira que tocaste así tangencialmente un punto. Yo recuerdo ese mensaje, lo recuerdo perfectamente. Mira, el día que aquí en Panamá se tome la decisión ejecutiva, ¿sí? De decir, ok, la justicia va a accionar, pero no únicamente llevando a los corruptos con sus huesos a la cárcel, sino quitarle lo que se robaron, sus bienes mal habidos. Lo acaba de hacer el presidente de Dominicana, Abinader. Recogió como 58 millones de dólares de fondos mal habidos, de funcionarios corruptos. Entonces, así es como debe accionar, a mi juicio, la justicia, porque aquí hay un problema, ni chicha ni limonada. Ni van a la cárcel los grandes corruptos, bueno, salvo honrosas excepciones, pero siguen disfrutando de sus millones, guardan cárcel 6 meses, un año, y después de repente pensarán, vale la pena el negocio. Me voy a la cárcel donde a lo mejor no lo voy a pasar tan mal con algunos privilegios, y de tomar unas vacaciones ahí tranquilito, y después salen a gozar del dinero mal habido. Yo creo que el día que aquí se haga eso, es muy probable que la historia cambie. Mientras, tengo mis dudas, además de que dijiste una cosa muy cierta, nadie puede negar, porque es público, que en eso de IFARU no únicamente eran gentes, funcionarios, etcétera, había mucha gente de dinero de este país acomodada, con suficiente capacidad económica, que se aprovecharon de esa ligereza que permitía el sistema. Camila, rapidito, que nos vamos. Sí, nada más para regresar, básicamente lo que quería decir es que tiene que haber consecuencias proporcionales al daño ocasionado en estos casos, o sea, en estos y otros más, porque al final del día la falta de un castigo adecuado lo que hace es que no haya un buen precedente para que no se repita, y a las personas afectadas, sea en el caso del IFARU o las personas que no obtuvieron ese tipo de beneficios a pesar de habérselo merecido, el resto de la ciudadanía, porque al final son nuestros impuestos, o en el caso de Azuero, la gente que está sin agua todavía,
y que está con el temor de que no saben lo que han consumido por por un X tiempo anterior, las víctimas en los procesos, por decirlo así, tampoco no hay justicia si al final del día no hay una consecuencia proporcional al daño ocasionado. Entonces, sí me parece importante, por eso, revisar lo que haya que revisar y donde la norma lo permite, aplicar la multa o sanción correspondiente para que actúe como un buen precedente. Sí, que quede eso como una marca indeleble de que se va a accionar contra todos, no importa quién sea el que incurre en estos excesos. Nos vamos, Sabrina, saludos hasta Miami. Hasta Camila, luego. que tenga buen día. Les deseo a nuestra audiencia que tengan un día productivo y que la felicidad los acompañe donde quiera que vayan.